Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente a tu hogar. Y si eres nuevo por aquí, te pido que me des la oportunidad de conocer mi forma de leer e interpretar los mensajes de los guías y te quedes hasta el final. Bueno, como vieron en el título del video, esta es la lectura semanal para cada signo zodiacal. Ya les voy a mostrar las cartas. Ahora sí les voy a mostrar las cartas. Bueno, tenemos aquí el tarot de Ochsen. Tenemos mi querido tarot de Dream of Gaia. Vamos a ver cómo se porta este niño. Yo nada más tengo este mazo en las manos y me da... Ese corazón se me pone así. De Sacred Self-Care Oracle. Para ver más o menos en la parte cotidiana que podemos hacer para conectarnos con esta energía. El Mystical Journal Oracle, para ver qué onda con la energía. Y el Semilla Estelar también. Bien. Entonces, nada, quiero recordarles que es lectura general y que leo de manera intuitiva. Lo que no resuene contigo, déjalo ir. Simplemente toma lo que te ayude en tu proceso. Recuerda que cada quien sabe su vida. Bien. De todos modos, abajo en la cajita de descripciones estoy dejando lo que son mis otras redes sociales y un correo electrónico por si acaso se quieren comunicar conmigo, aunque también contesto por el Instagram. Bien. Bueno, nos vemos ahora. Voy a voltear la mesa y comenzar con cada signo zodiacal. Besito. Ok, mi querido Géminis. Bueno, esta es tu lectura como viste. ¡Ay, qué lindo! Vamos a ponerte por aquí. Bueno, estos son los mazos y el oráculo que voy a dejar de último. Voy a ponerlo por aquí, por acá. Te vuelvo a recordar de que esta es lectura general. Toma solo lo que resuena en ti y el resto déjalo ir. ¿Bien? Comencemos. Esta lectura es atemporal. En el momento en que la vea es el momento indicado. Mira cómo está esta chica. Este es un arte. Hay personas que les gusta que le hagan este tipo de ataduras con la soga. Pero esta carta no se refiere a ese placer que te da. Porque si ves muy bien la cara de la chica, no está como disfrutando. Entonces aquí te sientes atado. La energía para ustedes, mi querido Géminis, es de sentirse atado. Es como que estás obligado en una situación que no te permite ser libremente tú. ¿Qué es lo que no te permite salir de la zona donde estás, de los pensamientos? Recuerda que tú eres el elemento aire y esa mente tuya siempre está volando. Pero ¿qué es lo que te encadena? ¿Qué es lo que te mantiene reprimido? Bien, estamos en esta sensación. Tienes que liberarte. Vamos a poner aquí que se me olvidó, discúlpenme. Ya. Entonces vamos a ver qué otras energías tienes por aquí para ver. Crearnos. Bueno, vamos a sacarlas todas para darte un... Mira, resquebrajado y... ok, vacío. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí, mi querido Géminis? Esa sensación de que estás atado a alguien o a algo, de que tienes algunos pensamientos obsoletos que están allí como que no te están dejando ser libremente. Está llegando un punto en que te comienza a resquebrajar, comienza a romper. ¿Por qué? Porque es que igual hay que liberarse, tiene que liberarse. Llega un momento en que ya estas ataduras, por así decirlo, antes te gustaban, tú querías, pero si pasa mucho tiempo algo atado, el miembro o la parte que no recibe tanta irrigación sanguínea, le estoy dando un ejemplo, simplemente muere por falta de oxigenación y todas esas cosas. Entonces, estás en un momento como que
te estás abriendo, está tratando de salir ese ser de luz que está dentro de ti, esas nuevas oportunidades, esa nueva forma de pensar, esa nueva forma de sentir, de ser. Bien, ¿por qué? Porque tocaste fondo y te están diciendo que simplemente te rindas a la alquimia. Ya esto no te funciona, ya estos pensamientos están obsoletos. Entonces, cuando llegue el momento de el resquebrajado, espero que se verbaliza así se... Ok, ustedes me entendieron. Va a crear un vacío. Y el vacío es bueno porque en el vacío es que tú puedes estar y crear. Bien, aquí te están diciendo, crea, no siga. Y el vacío es como decirte, aquí hablan sobre el útero cósmico. Y como ustedes saben, en el útero se gesta vida. Entonces, te están pidiendo que estas ataduras, estos pensamientos obsoletos, tienes que cambiarlos, tienes que dejar que nazca esa nueva energía dentro de ti. Vamos a colocarlo por aquí y vamos a ver qué nos quieren decir los maestros y guía a través del tarot. Les repito, recuerden que es lectura intuitiva y tomen solo lo que les resuene. Vamos a pedir 5 cartitas para mi querido Géminis. Va la primera, segunda, ahí van 2, una más por favor, una más. Ya, este es el último. Entonces, salieron así, así. Ay, qué lindo. Qué lindo, Géminis. Vamos a ver. Ok. Ay, qué lindo. Mira la que te quedó debajo. Mira, ¿qué está pasando aquí? Déjenme ponerla por aquí para explicar algo primero. Esta parte de el soltarte las amarras que tienes, liberar esos pensamientos obsoletos, o sea, cambiar esa forma de hacer las cosas, lo vas a hacer equilibrando tus emociones. ¿Cómo? Equilibrando lo que es emoción e intelecto, o sea, mente y corazón. Muy bien. Al momento en que tú puedas equilibrar lo que es las emociones y el intelecto, que es como tienen aquí, que tiene una espada así y está equilibrado todo. O sea, no hay ningún contrapeso. Estás liberando esta sensación de que estás así. Es como que este ser te viene a dar en tu elemento, que es en el elemento aire, que es la espada, te viene a dar las herramientas para que puedas liberarte y dejar de estar en esta sensación en que estás ahorita. ¿Cómo? Pudiendo tener lo que es el equilibrio entre la emoción y el intelecto. Y eso solo lo vas a poder crear aquí. Bien, en el ser. Muy bien. Esto sería como en el tarot tradicional, sería como una templanza. Si te das cuenta, ella equilibró, por así decirlo, las dos energías, sagrado masculino, femenino, kundalini, y eso lo que hizo fue liberarla, liberar sus pensamientos y florecer sobre esta transformación aquí que tiene también. Aquí hay una mariposita. Todo esto también se da es haciéndote consciente de que tienes que sembrar, bien, tienes que sembrar, tienes que tener ese contacto con la tierra.
porque ustedes, mis amados Géminis, ustedes están mucho en el aire porque es su elemento, ahí se sienten cómodos, pero tienen que enraizarse. Se tienen que enraizar para poder soltar esas cargas que no les corresponden ya. Las cargas en este caso serían los pensamientos, porque ya simplemente no van con ustedes. Y al momento en que ustedes hagan esto, es que van a poder florecer en acción completa, en sentirse orgullosos, en darse cuenta de que por fin pudieron estar alineados completamente con lo que desean, con lo que piensan y con lo que hacen. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren decir a nuestros queridos Géminis. Por cierto, esta carta de resquebrajado le salió a Capricornio. Estas son lecturas para Sol, Luna, Ascendente y Venus, pero si tú tienes Capricornio en tu carta astral, te sugiero que vayas allá. Y si no la tienes, igualito pásate por allá, a ver si allí consigues un mensaje adicional a lo que te están diciendo. Bien, vamos a ver. Vamos a poner a este precioso por acá, para que me dé chance. Vamos a pedir 7 carticas, por favor. 7 cartas. Okay. Me faltan 2 carticas. Aquí hay mucha acción, ¿oíste? Aquí es que tienes que ponerte a hacer las cosas. Tienes que bajar a tierra, como te estaban diciendo aquí, para que puedas tener esos cambios que tanto deseas. Mira. Una cartica más, por favor. Una cartica. Un momento. Ahí salió. Ay, qué bonita. Bueno, mira, definitivamente, tengo que buscar otra palabra que no sea definitivamente porque repito mucho eso. Ay, mi querido Géminis, tienes que, una vez que comiences este proceso, te tienes que enraizarte más, dejar de estar pensando tanto, porque estás pensando. Pero, o sea, tú eres del elemento aire, se comprende, pero estás pensando demasiado. Y esos pensamientos están obsoletos, o sea, tienes que cambiar esa forma de pensar. Como tú crees que sucedían las cosas, puede ser que, y eso también se lo dije a Capricornio, puede ser que ya esté obsoleto porque la persona que comenzó a pensar eso no es la misma que está viendo este video en estos momentos. Bien, deja de estar reprimiéndote, tienes que estar más conectado con la fuente para que puedas sentir la totalidad. Bien, no sentirte como un extraño en tu propio ambiente, en tu propia casa. Bien, tienes que darte cuenta que es como renacer. Es como que te des cuenta de que dentro de ti está ese ser que realmente eres y que simplemente está como que atrapado, no lo has dejado salir por esos pensamientos que tenía o que tienes que están obsoletos. Permítete salir por completo para que puedas celebrar. Y esto fue lo que te quedó debajo de la carta. El valor, la fuerza, en este caso del tarot tradicional. Mira cómo esta florecita en el cemento, dentro de las piedras, por así decirlo, pudo surgir. Ella no necesitó una tierra abonada, fertilizada, que no. Ella se abrió paso. Así puedes ser y hacer tú, pero tienes que romper esas estructuras. Aquí te estaban diciendo crear, no seguir. No tienes por qué seguir o seguir siguiendo los pasos de alguien más. Eso lo pudiste hacer al principio, cuando no conocías, cuando desconocías algo, o sea, cuando no sabías sobre algo, pero tú eres súper capaz de hacer las cosas que debes de hacer para tu bien. Entonces,
Recuerda que se está gestando algo, pero tienes que cambiar esa forma de pensar, conectarte directamente con el creador, con la fuente. Es una oportunidad que te están dando para abrir esa reja y poder renacer nuevamente, para salir completamente y celebrar esa valentía que tuviste, ese valor. Este valor es como, no, no valor monetario, este valor es como que te enfrentaste a tus miedos, te enfrentaste a ti mismo, ¿sabes? Ese valor, fuiste valiente y dejaste la pena atrás. Bueno, este fue súper cortico, mi querido Géminis, pero no creo que... ¡Ay, mentira! Perdón, disculpe. Ay, me falta como algo. Vamos a ver qué puedes hacer de forma cotidiana que te va a ayudar a esta transformación que te están diciendo aquí. No, Géminis. Normalmente cuando nosotros nos conectamos con un grupo de personas, con un colectivo, nosotros actuamos muchas veces como están ellos. Y dense cuenta que yo ya no les iba a sacar estas cartas. Mi mente estaba en otro lado. Entonces, vamos a enfocarnos más en lo que queremos. Mira, aquí esta carta es como cantar, pero yo lo veo aquí es como que armonizarte más, ¿sabes? Como que entrar en meditación para poder liberar esas ataduras. Estas ataduras. Tienes que entrar en estado meditativo. Vamos a pedir 2 carticas más para ver qué más puedes hacer. No, salieron demasiadas. 2 carticas. Ajá, esta, señores, esta. Ay, qué lindo. Mira, ay, qué bien. Mira las estrellas, están hablando de los signos zodiacales. Ok. Mira las estrellas, es como que recuerdes que tú formas parte de algo mucho más grande que lo que puedas estar viendo en esta 3D. Bien. Y trata con mucho amor a tu templo. Tienes que siento que muchos de ustedes, por la parte de esta pensadera que tienen, han estado cayendo, o sea, le estás generando mucho estrés a tu cuerpo. El cortisol, ustedes saben que se libera por estrés y el cuerpo es el que está padeciendo estas ataduras. Planea unas vacaciones. ¿Qué más quieres? Planea unas vacaciones. Tienes que irte de viaje, tienes que liberarte, tienes que cuando uno, no te voy a decir que, ay, no, eso es sencillo, no, pero cuando uno se desata, por ejemplo, bueno, a mí nunca me han hecho este tipo de ataduras, ¿no? Pero hablando así de cuando uno tiene algo muy apretado y uno lo suelta, al principio sientes como un poco de dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comienza a irrigar otra vez la sangre y todas esas cosas. Entonces, en el momento en que comienzas a soltar esos pensamientos, a cambiarlo, no creas que te vas a sentir, ay, súper happy, happy, happy. Recuerda que has reprimido muchas cosas dentro y tienes que tratar de ir soltándolo como una olla de presión, ¿sabes? Como que de a poquitico, porque si la abres completa puede estallar y ¡pum! Y eso va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero sí tienes que ir de a poco. Tienes que ir de a poco y cambiando las cosas y comenzando a fluir. Y eso te va a permitir estando en estado meditativo, practicar yoga, caminar, estar en contacto con la naturaleza. Y en el momento en que dice que mira las estrellas, es como para que entres como en estado meditativo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando estoy en un sitio donde puedo ver estrellas, la mente vuela y me descanso, ¿sabes? De la pensadera diaria que tengo yo. Bueno, ahora sí, mis amores, sí, ahora sí no me quedó ningún oráculo por fuera. Hasta aquí tu lectura del día de hoy. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete si no lo has hecho, comenta, da corazoncito, no se te quita nada, a mí me ayuda de verdad mucho.
Y nada, recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Acuérdate de activar la campanita para que no te pierdas ninguna otra lectura. Y de verdad, va con mucho amor y espero que ayude. Besito, bye bye.